好，弟兄姐妹们，主日平安。 Paz a todos, hermanos. 愿他喜悦我们今天的崇拜， Espero que le agrade el culto de hoy al Señor. 愿他的话语呢能够进入到我们的生命当中。 Espero que su palabra pueda entrar en nuestras vidas. 所以在正式讲到之前呢，给大家发出一个邀请。 Entonces, antes de comenzar con el mensaje de hoy, con la prédica de hoy, quiero haceros una invitación. 周五的时候去天安中心参加团契， El viernes fuimos a la academia de Providence. 他们有一个习惯非常好， Entonces, tiene una muy buena costumbre. 就是手机都收上来了， Oh, que es guardar todos los móviles. 所以你就不用担心，我不是要收你手机， Entonces, tranquilo, no quiero quedarme con tu móvil. 我是请大家可以今天每个星期天聚会的时候，尝试着不要习惯掏手机， Pero de verdad que intentemos no usar los móviles durante el culto. 专心的聚会， De verdad que podemos estar centrados en el Señor y en su palabra. 专心的敬拜。 Entonces que podemos estar aquí juntos en un corazón para adorarle. 哪怕你觉得讲员讲的无聊的时候， Entonces, aunque sea aburrido mi predica, 也不要习惯性的掏手机。 tampoco cogéis el móvil por costumbre. 听到的态度，聚会的态度就决定了你这场聚会的结果。 Porque de verdad la actitud que tú traes durante el culto es el resultado, ¿no? de el haber venido a la iglesia. 好，我们低头来祷告。 Oramos. 主啊，我们求你进入到我们的生命当中，进入到我们的心里面，得着我们，引导我们的心，让我们带着全心全人来敬拜你，来尊崇你的圣名。我们盼望着你的荣耀充满我们，充满在我们的生命当中。我们盼望着透过今天的五旬节的这样一个节期，你昔日怎样的复兴初期的教会，今天你借着这样的日子也复兴我们，因为圣灵的大能充满要降在我们的生命当中，与我们同行。谢谢你，我们要愿意带着信心的眼光，看到你要在希望泉的教会带来大的复兴，带来大的改变，带来大的翻转，因为我们这些人心要透过你的话语被改变。谢谢你带领我们，与我们同在。祷告奉主的圣名，阿门。好，题目呢叫看见复兴。 Entonces, como veis, el título del mensaje de hoy es Ver el avivamiento. 分享的经文呢是《使徒行传》的第2章， Entonces, vamos a compartir hoy Hechos 2. 因为经文很长， Entonces, como el capítulo es bastante largo, 那我们就先看最后的结论的部分。 ok, vamos a ver el final del todo. ¿No voy a avanzar más? 不是，哦这个经文的结论的结果啊。 Ok, vale. 那这个结果非常好哈，我们一起先用中文来读一下，那会西语的弟兄姐妹再读一下西语，来一起来读一下。 Ok, vamos a leerlo primero en español, los últimos versículos que dicen así. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Sorry. 没有事，总是有意外。太重了。Ok, 继续。44. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. 这是西语是吧？对，你刚才不是说西语吗？没有事。我抢着你了，抱歉，抱歉，抱歉。这个原来是需要很好的配合啊。我们把中文来读一下，来，因为受使徒的教训，彼此交接，掰饼，祈祷，众人都惧怕。使徒又行了许多奇事神迹，信的人都在一处。 凡物公用，并且卖了田产、家业，照个人所需用的分给个人。他们天天同心合意，恒切的在店里，且在家中掰饼，存着欢喜诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。主将得救的人天天加给他们。那《使徒行传》呢？《使徒行传》是在讲。 教会的历史，神如何的在教会当中掌权，神的作为如何的彰显在教会当中。Entonces, sobre todo, Hechos recoge cómo la obra del Señor empieza en la iglesia,
en la primera iglesia y cómo su obra y las maravillas que empezaron a surgir allí. 所以《使徒行传》的第2章，当五旬节圣灵降临的时候，他们带来一个非常大的改变。 Entonces, en el capítulo 2 podemos ver la llegada del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, un gran cambio. 初期教会成立了，弟兄姐妹复兴了。 Porque la iglesia comienza y los hermanos se levantan. 这个五旬节和教会之间的意义是什么？ Entonces, ¿qué relación tiene con nosotros, con la iglesia hoy? 就教会年的计算来讲的话，五旬节是复活节后的第50天。 Porque, bueno, si no lo sabíais, es el día de Pentecostés es el día 50 después de la resurrección. 在犹太的传统当中呢，是要庆祝麦子收割的节庆， Entonces, en el judaísmo se celebra pues la recolecta. 又被称为收藏节或者是收割节、 Entonces, 出 bueno, 书节。 y se le conoce como el día de la cosecha, el día de la recolecta. 但是《使徒行传》所记载的五旬节，明显要比犹太的节期更有意义。 Entonces, por supuesto, lo que se recoge en este capítulo es mucho más significativo que lo 我 que 们 celebran. 如果看第2章的话，就是圣灵降临，然后他们说起了方言，对吧？然后说起了别国的话。 Porque sabéis que en el capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo sobre las personas, empiezan a hablar en lenguas y hay un avivamiento increíble en las personas. 你仔细想一下，这件事情和旧约当中另外一件事件非常相似， Entonces, este hecho es muy parecido a un otro hecho sucedido en el Antiguo Testamento. ¿Lo 只 sabéis? 是结果不太一样。 El resultado es muy diferente, pero no sé si lo sabéis. 和旧约当中哪件事情比较相似呢？ La torre de 巴别塔。 Babel. 你想一想，巴别塔其实就是，他们的口音被变乱了，所以他们无法正常的交流。 Porque si os acordáis, en la torre de Babel, Dios confundió a las personas que estaban construyéndola para confundirles, empezaron a hablar distintos idiomas. 但是《使徒行传》的第2章里面是所有人的口音不一样，可是呢，这些使徒们却用他们的方言在讲他们的话语。 Pero si os dais cuenta aquí, el hecho muy diferente es que hablan sus lenguas maternas 在诉说上帝的作为。 y empezaron a hablar maravillas de la obra de Dios. 所以彼得在讲道的时候说，圣灵要浇灌凡有血气的。 Entonces Pedro dijo, el Espíritu Santo será derramado sobre todas las personas. 所以五旬节的事件是说明末终已经来临。 Por lo que el Pentecostés lo que quiere representar es ya los días finales, los tiempos finales. 神的灵要浇灌的不是犹太人，不只是犹太人，不只是犹太的儿女， Es 是 decir, 所有的人。 el Espíritu Santo no va a ser derramado sobre solo los judíos, sino sobre todo el mundo. 那我们来看一下这个五旬节是一个怎样的意义。 Vamos a continuar aprendiendo un poquito más sobre el Pentecostés, qué significa. 第一个呢，就是五旬节标记着一个新的开始， Ok, ¿qué significa? Marca un nuevo comienzo. 一个教会历史的开始。 Es como el comienzo de la iglesia. 从教会历史当中呢，五旬节的圣灵的降临标记着教会的开始。 Es decir, significa el comienzo de la iglesia en la historia. 然后神的灵临到使徒和教会，使他们成为一个新的群体。这个群体就是弥赛亚的群体，跟随耶稣基督脚踪的群体。 Podemos ver que el Espíritu de Dios descendió sobre los apóstoles y la iglesia, haciéndolos un nuevo pueblo, el pueblo del Mesías, un pueblo que sigue las huellas de Jesús. 所以他们成了一个新的子民。 Entonces, formamos parte de un nuevo pueblo. 那第二个呢，就是五旬节的降临意味着神救赎的计划的完成与实践。 Marca cumplimiento en la puesta en práctica del plan redentor de Dios. 新约教会的核心呢是成为神的儿女。 Entonces, y lo más importante, la idea central, el mensaje central es que todos somos hijos de Dios. 但是不是出于什么血脉、基因，不是出于什么性别、社会、阶级背景、文化等， Y no es debido a porque tengas sangre, por la cultura o el país en que hayas nacido, 也乃是出于神在耶稣基督里面的救赎。 sino que simplemente en la salvación de Jesucristo. 五旬节是耶稣基督复活升天，圣灵五旬节降临， Marca la venida del Espíritu Santo, 让神的救赎计划呢不仅可以完成，而且可以透过圣灵的降临，实现在万国、万民和万族当中。 y que además no solo se centra el Espíritu Santo, pues como os decía, en el pueblo judío, que era el pueblo elegido de entonces, sino para todo el mundo. 那第三个呢，圣灵的五旬节的降临标志着
圣灵能力赐下能力，使信徒去使万民做主的门徒。Ujú. El punto tercero marca la venida del Espíritu Santo, quien da poder a los creyentes para ir y hacer discípulos a todas las naciones. 问一个问题： Una pregunta. 西乃之约是什么？ ¿Qué significa la promesa de Sinaí? 西乃是吧？有人知道吗？ ¿Lo sabéis? 西乃之约的内容是什么？有是吧？来讲一下。 Yo seré vuestro Dios y vosotros seréis nuestro pueblo. 出埃及记的19章， Entonces está en Éxodo 19. 它最终的目标呢是要让这个以色列的百姓成为祭司的国度， Dios desea que todos seamos sacerdotes, su pueblo santo, 成为圣洁的子民。 que seamos pueblo santo. 那其实旧约的五旬节和新约的五旬节，它们之间有一定的传承。 Entonces, de verdad, tenemos como una herencia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento en el día de Pentecostés. 那旧约的五旬节呢，是神在西乃山与人立约，确立了百姓做神珍贵的地位。 Porque primeramente Dios en el monte de Sinaí hizo un pacto con su pueblo para decirles, yo soy vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. 但新约五旬节圣灵降临，标记着要让我们去使万民做主的门徒。 Pero en el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, se declara que la venida del Espíritu Santo marca un antes y un después para que podamos hacer discípulos a todas las naciones. 不管旧约新约，神的心意都是一致的。 Entonces da igual que sea el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, la voluntad de Dios es la misma. 他要召集一群圣洁的人，在世上见证他的同在， Está llamando a un pueblo santo en la tierra para que tengamos su presencia en nosotros, 并让他的救恩传及万邦。 para que podamos de verdad llevar salvación a todas las naciones. 所以我们去看《使徒行传》第2章的时候，他们圣灵降临之后，带来了3个很大的复兴和改变。 Entonces podemos ver que la venida del Espíritu Santo trajo 3 grandes cambios. 第一个呢，就是圣灵的充满， Podemos ver que el primer 然后 punto fue 得 plenitud, 到圣灵的能力， poder 并且可以成长。 y crecimiento. 圣灵充满降临之后呢，其实圣灵管理了他们的心，他们的生命的大能他们的生命被约束了，被圣灵约束了。 Porque el Espíritu Santo llenó sus corazones y además nos puso algún cierto límite en nuestras vidas también de cómo vivir. 能力从那里表现出来， ¿De dónde viene el poder? 就是彼得讲到出现一个状况，什么状况？ ¿Qué pasó cuando Pedro empezó a orar? 众民觉得扎心，然后3000人悔改。 Las personas empezaron a sentir dolor en sus corazones y 3.000 personas se volvieron a Cristo. 那教会也因此产生了。 Y en la iglesia también empezó a crecer. 所以我们希望借着今天的五旬节，圣灵也充满我们的心，充满我们的教会。 De verdad que espero que el Espíritu Santo hoy en el día de Pentecostés también nos llene en sus corazones y llene también la iglesia. 能够赐下复兴。 Entonces, ¿sí? ¿Dios va a traer avivamiento o no? 好，我们来看一下怎样才能带来复兴。 Vamos a ver cómo podemos traer avivamiento. 第一个就是祷告。 La primera es oración. 在经文当中，我们会发现，其实当耶稣升天之后，这些门徒们在做一件事情。什么 Entonces 事情呢？ podemos ver que cuando Jesucristo subió al cielo después de su gloria, ¿qué hicieron sus discípulos? 就是使徒行传第1章，他们在一个楼上，这个楼呢被称为马可楼。他们在做什么事情？ Entonces estaban en un piso. ¿Y qué estaban haciendo en ese piso? 14节我们来读一下。 Vamos a leer el 14. 这些人同着几个妇人和耶稣的母亲玛利亚，并耶稣的弟兄，都同心合意的横切祷告。当耶稣基督升天之后，这些使徒还有几个妇女在做什么事情？ Entonces, en el aposento alto, en el versículo 14 se recoge aquí, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego junto con algunas mujeres, con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de Jesús. ¿Qué estaban haciendo? 他们在祷告。 Estaban orando. 怎么祷告呢？ ¿Cómo oraban? 同心合意，还有怎样？横切。 Perseveraban unánimes en oración. 由此可见，教会历史复兴的记号从来没有离开过祷告。 Podemos ver que cuando queremos avivamiento, o sea, no puede estar separada de la oración. 初期教会是如此，现在教会亦是如此。 El comienzo de la iglesia fue así y ahora mismo tiene que ser así. 他们天天祈求，天天的同心合意的祷告神。 Estaban unánimes en oración todos los días. 弟兄姐妹们，教会的复兴和祷告是分不开的。 Porque la oración y la iglesia no se puede separar. 你有多少的祷告，就有多少的力量； Porque cuanta más oración, más poder. 你有多少的祷告，就有多少的得着。 Cuanto más oración, más podrás recoger.
你有多少的祷告，就有多少的更新。 Cuanta más oración, más avivamiento, más renovación. 我们有多大的祷告，就会带来多大的复兴。 Entonces, cuando más oración, más avivamiento traeremos a la iglesia. 我不是要教祷告神学，教大家如何的去祷告， No estoy enseñándoos a cómo orar, 而是呼吁弟兄姐妹们一起祷告， sino que estoy llamando a orar juntos, 同心合意为教会的复兴祷告， perseverar y unánimes en oración por la iglesia, 为我们个人的生命的复兴祷告， por nuestra vida, por nuestro avivamiento. 同心合意的祈求神的国、神的义的降临， Pedimos el reino de los cielos aquí en la tierra. 同心合意的为教会的福音事工来祷告。 Pedimos por evangelismo aquí en la iglesia también. 什么叫同心合意？ ¿Qué significa unánimes en oración? 什么叫同心合意？ ¿Qué significa? 一样的心思，一样的意念，为着同样一个目标。 Con un mismo deseo y un mismo corazón para un mismo fin. 虽然我们的希望泉的教会有很多的弟兄姐妹们， Yo sé que en la iglesia tenemos muchos hermanos, 但是要有几条心， pero tenemos varios corazones. ¿Cuántos? 几条心？ ¿Cuántos corazones? 请问弟兄姐妹们，一条心， Un corazón, 什么心？ ¿no? ¿Qué corazón? 为着神国的复兴的心， Por el reino de Dios, 教会复兴的心。 por el avivamiento. 只不过我们的心没有朝向这个方向， Pero muchas veces nuestros corazones están muy lejos, ¿no? De este 所以我 deseo. 们有没有同心合意的为教会来祷告？ Primero, ¿estamos orando unánimes por la iglesia? 不但要同心合意，而且要恒切迫切的祷告。 Y además, no solo en un mismo deseo, sino perseverar. 不要想着一次祷告，教会就一下复兴了， No penséis que con una sola oración la iglesia se va a avivar. 可能需要我们长期的一直迫切的跪下来祷告， Porque de verdad es necesario arrodillarnos y estar perseverando en la oración. 甚至禁食祷告。 Entonces, y además también ayunando. 在国内有一个词叫“你如果不给我祝福，我不让你走 Entonces, bueno, en China hay un dicho que se dice que si no me das la bendición no te va a soltar. ”，这是在讲他们很迫切的寻求上帝的心意 Es。decir, que están buscando de verdad la voluntad de Dios. 弟兄 hacer. 姐妹们，没有祷告，教会就没有复兴。 Porque si no hay oración en la iglesia no va a haber avivamiento. 这些使徒们是在祷告等候着圣灵的降临， Porque esos discípulos estaban orando y esperando la llegada del Espíritu Santo. 在祷告中等候着圣灵的能力。 Estaban esperando el poder del Espíritu Santo. 我们需要组成祷告的大军，去攻克黑暗的营垒。 Tenemos que desarrollar, crear, formar soldados de oración. 别忘了，我们每天都在有属灵的征战， Porque tenemos luchas espirituales todos los días. 是跟这个掌管黑暗权势的魔鬼征战。 Que es con el que está controlando las tinieblas, que es el diablo. 每一个人每天都有属灵的征战。 Todos los días tenemos luchas espirituales. 我们靠什么得胜呢？ Entonces, ¿con qué dependemos para luchar? 靠的不是我们的学识，不是我们的知识，不是我们的人际关系， No son con nuestras relaciones o nuestros conocimientos, 而是我们一起彼此守望、警醒的祷告。 sino que todos luchando en oración. 所以我在这个时候向弟兄姐妹们呼吁，不要停止祷告， Por lo que os llamo a orar sin parar. 向弟兄姐妹们发出负担，我们一起同心合意的、恒切的为教会的复兴祷告。 De verdad que oremos unánimes, perseverando en la oración por el avivamiento de la iglesia. 至少我们知道，我们现在有线上的周二的祷告会， Porque sabéis que los martes tenemos en culto de oración en 周 Zoom. 四的实体的祷告会。 Tenemos un culto presencial de oración los jueves aquí en la iglesia también. 我想问一个很实际的问题：虽然我们的周二的线上祷告会是晚上9点半开始， Yo sé que el culto de oración de los martes en Zoom es a las 9:30 de la noche. 9点半睡觉的请举手。 Entonces, ¿soma? 9点半睡觉的，睡觉的。啊，睡觉。 9点半已经睡觉的请举 9:30 手，来看一下。9点半已经睡觉了， ¿Quién duerme a las 来，你 9:30? 们都看一下，没有一个人， Ninguno no duerme a las 9:30, ¿no? 他也不举，小孩都不举。 Yo creo que tampoco ella. 也就是说，在9点半到10点半之间，我们可能还没休息， Entonces yo creo que de 9:30 a 10:30 no estáis durmiendo todavía. 因为西班牙时间10点还没天黑是吧？现在夏天吗？夏天，所以大家都是很多人来了很久的西班牙了，应该适应西班牙的文化了。 Ya. De verdad que a las 9 no es de noche todavía, ¿no? 9点半到10点半之间，如果我们没有休息， De verdad que si de 9:30 a 10:30 no estás durmiendo, 那就不要看手机， entonces no cojas el móvil, 一起线上来祷告， entonces únete en oración por Zoom. 去经历上帝的恩典。 Que experimentes la gracia del Señor. 所以这个挑战大家可以做到吗？ Entonces, ¿aceptáis este desafío? 我期待着圣灵在你里面动工， De verdad que espero que el Espíritu Santo obre en tu vida también. 搅动你的心， De verdad que empiece a obrar en tu corazón.
9点半到10点半之间，让你的心不得安宁。De 9:30 a 10:30, que tu corazón empiece bueno, Uy, pues vaya. 没有关系，他已经不得安宁了。Tú alura. 直到你回来去祷告神。 Entonces, de verdad, que no te deje de molestar hasta que te unas en oración. 弟兄姐妹们，教会的复兴从来不是一个人的事情， De verdad, por la oración no es cosa de una persona en la 从来不是 iglesia. 吴传道一个人的事情， No es cosa de predicador solo, 而是我们所有人的事情。 sino que es una responsabilidad de todos. 教会是神的家， Porque la iglesia es la casa de Dios. 我们都是家里的一员， Nosotros somos participantes de esta casa, somos uno de esta casa. 所有的教牧同工只是管家而已。 Nosotros, los líderes, solo estamos aquí ayudando un poquito más al funcionamiento bueno de la iglesia, 希望泉这个大家庭需要我们一起来承担。 pero la familia de Río de Esperanza tenemos que tomar esa responsabilidad todos y cada uno de nosotros aquí. 一起去承担教会的复兴。 Que debemos tomar responsabilidad parte en el avivamiento de la iglesia. 在希望泉教会的成长当中，我希望我们的弟兄姐妹们找到你的责任。 Porque en el crecimiento de nuestra iglesia, que todos podamos encontrar nuestro sitio. 弟兄姐妹们，我们来教会很多年了， Hermanos, llevamos viniendo a la iglesia muchos años. 哪怕是刚到不久， Y me da igual que a lo mejor llevas aquí unos meses. 你不希望教会越来越复兴吗？ ¿No deseas que la iglesia vaya cada vez mejor? 你不希望教会越来越兴旺吗？ ¿No esperáis que la iglesia sea avivada? 希望教会复兴和兴旺的，请举手。 ¿Quién desea que la iglesia sea avivada? 啊，感谢主， ¿No? 都举 Sí, 手。 amén. 所以从什么开始去参与教会的复兴？ Entonces, ¿cómo empezamos para el avivamiento? ¿Cómo podemos Son participar? Desde la oración, 同心合意的恒切的祷告开始， perseverando en la oración. 这是第一个。第二个， Primer punto. Segundo, 第二个是真理。 la verdad. Oh, okay. Sorry. 真理。那这是《使徒行传》的2章的14节到41节的经文。 Hablaremos en Hechos 2, 14 al 41. 这应该是初期教会成立之后，彼得第一次的公开讲道。 Ajá. Esta es la primera vez que desde que la iglesia fue creada, en el primer siglo, fue la primera prédica de Pedro. 彼得讲到的内容是什么？ ¿Qué compartió? 你看26节，不是36节。 Vamos a verlo. 然后我们一起来读一下36节。故此，以色列全家当确实的知道，你们钉在十字架上的这位耶稣，神已经立他为主为基督了。彼得讲到的内容是什么？就是耶稣已经复活了。 Vamos a ver el 36 dice, sepa, pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho el Señor y Cristo. Viene a compartir Pedro que Cristo ha resucitado. 彼得讲完之后，众人听见这话，觉得怎么样？ ¿Qué pasó después cuando la gente lo 扎 escuchó? 心。然后呢，后来发生一件很奇妙的事情，门徒约增加了多少人？3000人。 Vamos a ver qué pasó a continuación. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, ¿qué debemos hacer? Así que 3.000 personas fueron añadidas. 所以彼得这次布道非常有效果。 Entonces, bueno, fue un éxito, ¿no? La prédica de Pedro. 我在准备这个信息的时候，我是一边准备一边祷告。 Entonces, de verdad, cuando estaba preparando esta prédica, estaba orando y preparando. 我期待着神能够使用我，像使用彼得一样， Yo de verdad deseaba ser como Pedro, ¿no? En esa ocasión. 让希望泉的弟兄姐妹们听到道的时候能扎心。 Para que todos os compunjáis después de escuchar la prédica. 如果你没有被扎心， Porque si os sentís compungidos, 一定不是上帝的话语有问题， porque no es la palabra de Dios, 是我们的心有问题。 sino que es nuestro corazón el que tiene el problema. 所以教会从始至终都是以基督为元首，实践他话语的地方。 Porque de verdad la iglesia es primeramente Cristo en primer lugar y su palabra. 道理谁都会讲， Porque, bueno, podemos discutir lógica, 但真理不一定谁都接受， pero no todo el mundo puede aceptar la verdad. 尤其是教会的姐妹们 Sobre todo las hermanas de la iglesia. 最会讲道理。小心点啊，我不翻译了。OK，开玩笑，对不起。Bueno, que sobre todo nosotros como hermanas somos muy de discutir lógicamente, ¿no? Con los demás. 所以聪明的弟兄从来不讲理，从来不跟他们讲理。 Por eso los hermanos que son más sabios no discuten con las hermanas. 为什么不跟他们讲理呢？ ¿Por qué? 因为他们从来不讲理。 Porque nosotras no somos lógicas. 那道理每个人都有道理，
Todos tenemos nuestra razón, 但是只有真理是绝对的， pero solo la verdad es absoluta. 道理会改变，真理永不改变。 La razón puede cambiar, pero la verdad nunca cambia. 初期教会为什么能带来复兴？是因为基督带来改变，真理带来更新。 Entonces, ¿por qué trajo avivamiento en el primer siglo, en la primera iglesia? Porque Cristo trae transformación, la verdad trae avivamiento. 教会的复兴是在看教会里面的一群百姓有没有去实践他的话语。 Y todo depende de si aquí en la iglesia los hermanos obedecemos su palabra. 我们来教会是要看什么呢？ Porque cuando venimos a la iglesia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos aquí? 我们来教会是要听什么呢？ ¿Qué venimos a escuchar? 其实我们来教会所寻求的一直是基督，遇见基督， Porque de verdad todo lo que debemos de buscar aquí es a Cristo y solo a Cristo. 是要敬拜耶稣，是要尊崇他为王为主， De verdad, adorarle a Él como el único Dios verdadero. 是要听他的话，是要认真的进入到真理当中， Obedecerle y entrar en su verdad. 是要让真理主导我们的行事为人。 Que de verdad que la verdad sea la que guíe nuestras vidas. 那我们这群基督徒们，请问我们是一群渴慕真理、追求真理的人吗？ Entonces, de verdad, hermanos, nosotros somos, ¿deseamos conocer la verdad? 孔子曰 Ah, 没有事儿。孔子曰啊，朝闻道，夕死足矣。你不用翻译啊。意思是说，他听到了道，虽然那个道不是只是一个道理或者是一件事件，但是他觉得说能够听到一个道理，他就觉得很知足了，哪怕死都够了。 Vale, es como viene a decirse, como cuando una persona escucha algo con muchísima razón, lo aceptas y dices, bueno, ya me puedo morir porque ya estoy súper satisfecho. 我们渴慕真理吗？ Entonces, ¿de verdad deseáis conocer la verdad? 你问一下你自己渴慕真理吗？ Pregúntate, ¿deseas conocer la verdad? 我们一方面求神与我们同在，另一方面求神要祝福我们。 Porque por un lado pedimos que Dios nos bendiga, que esté con nosotros, 我们另外一方面呢，却从来不渴慕他的话语。 pero por otro lado no deseamos conocer su palabra. 弟兄姐妹们，你看那个初期教会的复兴，彼得讲的是什么？ Porque veamos el avivamiento de la iglesia del primer siglo. ¿Qué compartió Pedro? 彼得可不是在讲什么鸡汤， No, Pedro no estaba compartiendo sobre ¿Jitang? ¿Sobre Sí. sopa de pollo? 心灵鸡汤， Oh, 不是鸡汤，是心灵鸡汤。I'm sorry。 ok. No, sopa de pollo para el alma, 我们有西语版的。啊， Sí, ¿no? 西语版的心 Caldo 灵 de 鸡汤是 pollo 吧？ para el alma, sí. 啊，他没有讲心灵鸡汤， No era, 没有事儿。 no era, pues eso, un caldo de pollo. 他也没有讲什么养生之道。 No era tampoco cómo cuidar nuestra salud. 彼得讲的是基督是真理， Hablaba solo la verdad de Cristo. 效果非常好。众 Entonces 民听了之后扎心， el resultado fue maravilloso porque todos se sintieron compungidos. 3000人悔改。 3,000 personas se arrepintieron y se volvieron a Cristo. 弟兄姐妹们，原来真理是可以扎人心的， De verdad, porque la verdad trae dolor en nuestros corazones, arrepentimiento, 是可以使我们有所改变的， que nos trae transformación, 是可以悔改的。 que nos trae arrepentimiento. 我们不要喜欢执着于自己的一切。 De verdad que no, porque nos gusta siempre hacer las cosas a nuestra manera. 若我们不愿意放下自己，就无法真正的得到基督。 Y si de verdad no abandonamos nuestro yo, no podemos conseguir a Cristo. 若我们不愿意放下自己，就无法真正的得到基督。 Si no morimos a nosotros mismos, no podemos tener a Cristo. 用什么去战胜试探呢？ Entonces, ¿con qué podemos vencer las tentaciones? 用神的话。 Solo con la palabra de 用什 Dios. 么胜过诱惑呢？还是神的话。 Y con los deseos y las tentaciones también solo podemos vencerlo con la palabra de Dios. 用什么让我们的人生不再迷茫呢？还是神的话。 Y cuando no tenemos las cosas claras en la vida, la palabra de Dios nos va a guiar. 用什么胜过自己呢？ ¿Y con qué podemos vencernos a nosotros mismos? 还是用神的话。 Con la palabra de Dios. 愿他自己的话语扎我们的心，使我们带来复兴。 Que su palabra nos compunja y nos traiga avivamiento. 在犹太人的历史当中，有3次的归回，3次的被掳，3次被掳，3次归回。 Entonces, en la historia de Israel podéis saber que ha habido como más de 3-4 veces que los han llevado a Babilonia, cautivos, el cautiverio y vuelta, y otra vez cautivos y otra vez han vuelto. 第一次的归回是所罗巴伯带领百姓重建圣殿。 La primera vez fue bajo la guía de Zorobabel que construyeron de nuevo los muros de Israel. 第二次是什么？ La segunda vez, ¿cuándo fue?
我们知道吗？ ¿Lo sabéis? 第二次是这个尼希米重建城墙， La segunda 重 fue 建 con 圣墙。 Nehemías, que levantó las murallas. 第三次的归回是以斯拉重建圣名。 La tercera vez fue Ezra quien levantó el templo de nuevo. 你这个以斯拉用什么来重建圣名？ ¿Y con qué lo hizo Ezra cuando levantó este templo de nuevo? 如果你要去看尼希米记和以斯拉记的话， Porque si vais a leer Esdras y Nehemías, 原来以斯拉重建圣名的方式是用神的话。 lo levantó, lo reconstruyó con la palabra de Dios. 当以斯拉宣读律法书的时候， Porque cuando empezó a leer las leyes, 圣经里面是怎样记载的？ ¿cómo lo recoge la Biblia? 听见的人都哭了， Cuando las personas oyeron, 然后 lloraron. 众民都举手回应阿门阿门。 Lloraron y levantaron las manos diciendo amén, amén. 原来真正可以改变我们生命、带来重建我们这些圣名的，永远都是神的话语。 Porque la única cosa que puede cambiar nuestras vidas, transformar nuestras vidas, es la palabra de Dios. 复兴是因真理改变、翻转、更新和突破自我。 Porque de verdad, la verdad es lo único que puede traernos avivamiento y transformación y arrepentimiento. 所以愿真理进入我们的心。 Entonces, de verdad que la verdad puede entrar en nuestros corazones. 第三个， Tercer punto, 热情。 pasión. 来，我们一起读这两个字。你读了都没有热情。 Pasión. Como ya veo, 热情, pasión. 那个能不能热情的读一下、听一下？来，预备，请。热情. 好热情，只是热没有情。哎，这是热情。 Eso es pasión. 所以初期教会的信徒是非常有热情的。 Por lo que los hermanos de la primera iglesia eran apasionados. 2章的47节，他们在做什么事情？ ¿Qué estaban haciendo en el versículo 47? 他们在圣殿里面天天的赞美神、祷告神。 Estaban todos los días orando y adorando a Dios. 这真是天天。 Todos los días. 所以，你有没有想过，在初期的教会，在那个逼迫的年代，在那个贫穷的奴隶的社会当中， Ya, os podéis imaginar la primera iglesia cuando estaban perseguidos por la iglesia y estaban sumidos en pobreza absoluta. 有一群子民，生命生活充满了热情， Había un grupo de personas llenos de pasión por Cristo 他们在天天的赞美神。 y que estaban todos los días alabando a Dios. 所以，哎，我们的生命有没有热情？ ¿Nosotros tenemos pasión? 你 look 一下你身边的弟兄姐妹们， Look. 看一下， Bueno, mirad un momento a los hermanos. 他的生命有没有热情？ ¿Tenéis pasión? 有没有洋溢着基督生命的样式？ ¿Tenéis la imagen de Cristo en vosotros? 纵观今天的教会，其实普遍的现象，不管是国内还是国外，都有一个很重要的现象，失去了热情。 De verdad, un problema muy grave en la iglesia actual, da igual que sea de China o de otros países, es que hemos perdido la pasión por Cristo. 当然，这也是社会现象。 Y esto, por supuesto, que la sociedad tiene mucho que ver. 冷漠和孤单一直是这个社会的问题， Frialdad, soledad, son problemas de la sociedad actual. 不管在哪个国家都是一样的。 Da igual, en cualquier país tenemos los mismos problemas. 所以，弟兄姐妹们，我们有没有失去热情？ De verdad, hemos perdido nuestra pasión, hermanos. 有没有对生活没有热情，仅仅是为了生存？ Hemos perdido la pasión por la vida y estamos solo aquí para sobrevivir. 对生命没有热情，仅仅是为着活着？ Porque si no tienes pasión por tu vida, solo estás sobreviviendo. 对家人没有热情，仅仅是为了责任？ Si no tienes pasión por tu familia, solo es por responsabilidad. 对教会没有热情，仅仅是为了尽宗教的义务？ Si solo estás aquí en la iglesia sin pasión y simplemente estás por responsabilidad. 对侍奉没有热情，好像只是在例行公事？ Además, en el ministerio, si no tienes pasión y solo es por responsabilidad, 只有事工，没有了生命。 entonces solo tendrás ministerio, pero no tendrás vida. 我们对家庭热情吗？ ¿Tienes pasión por tu familia? 对你的配偶热情吗？ ¿Tienes pasión por tu esposo o esposa? 对大使命热情吗？ ¿Tienes pasión por el gran llamamiento? 其实我们发现，我们是一个冷漠的人， Somos personas frías. 对家庭冷漠，对 Somos 孩子 frías 冷 con la 漠， familia, somos fríos con los niños, 对配偶冷漠。 somos fríos con nuestros esposos.
对大使命的托付也漠不关 Somos 心。 fríos con la gran comisión. 或许不是没有圣灵的感动，不是没有圣灵的责备，不是没有圣灵的提醒， No es que no tengamos al Espíritu Santo llamándonos, compungiéndonos, 只是我们很容易消灭或者将这件的事情合理化。 sino que nosotros somos muy... enseguida apagamos la voz del Espíritu Santo y razonamos con él. 若我们对福音没有热情，对交换没有热情，对真理没有热情，对生命、生活、关系没有热情，那只有躺平。 Porque de verdad, si no tienes pasión ni por la vida, ni por tu familia, ni por la iglesia, ni por el ministerio, ni por nada, entonces acuéstate y duérmete. 没有热情，可能是因为我们在躺平； De verdad, si no tienes pasión es porque has tirado la toalla. 没有热情，可能是因为我们对一切都无所谓， Entonces no tienes pasión porque a lo mejor te da igual. 不上心、不尽心， No te esfuerzas. 或许只在乎自己，只考虑自己。 O que a lo mejor solo estás pensando en ti mismo. 保罗在罗马书的12章11节说： Pablo en Romanos 12:11 dijo, 殷勤不可懒惰，要心里火热，常常服侍主。 esfuérzate y no seas vago y esfuérzate por servir a Dios. 弟兄姐妹们，我们懒吗？ Hermanos, ¿somos vagos? 是问的太直接了。 Demasiado directa, ¿no? La pregunta. 我们对属灵的事物、对灵性的需要、对教会和教会的成长的需要，我们懒吗？ ¿De verdad somos vagos ante la necesidad de la iglesia, de los hermanos? 懒惰从来不是上帝的心意， Porque el que una persona sea vaga no es la voluntad de Dios, 是让我们热情，是让我们殷勤。 sino que nos llama a esforzarnos, a ser apasionados. 第二个词，我们热吗？ ¿Tenemos calor? 热， ¿Calor? 热 Hot. ，hot。 ¿Calor? ¿No? ¿Tenemos calor? 我们是不是光感受到天气热？ Ajá. Solo sentimos que la temperatura está caliente. 听说西班牙的天气要40多度， Ujú. En España podemos llegar a tener 40 grados, incluso más. 我们即将体验这种生活。 Ujú. Enseguida vamos a experimentarlo. 但是我想说，你心里热吗？ Pero quiero preguntar, ¿tu corazón está caliente? 弟兄姐妹们，你的心还火热吗？ ¿De verdad tu corazón sigue teniendo esa pasión? 弟兄姐妹们，你的心还火热吗？ ¿Sigue teniendo esa llama encendida? 你的心里面还有热情吗？ ¿Sigues teniendo pasión en tu corazón? 没有热情，教会就没有复兴。 Porque si no tienes pasión, la iglesia no va a avivar. 初期教会是天天的赞美神， Porque en la iglesia, primera iglesia, todos los días alababan a Dios. 是表示他们的生命是有活力的。 Porque tenían fuerza, tenían pasión por Dios. 我们现在好多基督徒的生命的状态， Y muchas vidas de cristianos. 就像约翰在启示录里面所讲的一样， Parecemos a lo que describe Juan en Apocalipsis. 我巴不得你或冷或热， De verdad que espero que tú seas o bien o frío o caliente, 但是不要不冷不热。 pero no seas tibio. 我们的状态是不是不冷不热的状态？ Entonces, ahora mismo estamos tibios. 有一个词叫，我说的是属灵的状态， Ajá. Hablo de tu vida espiritual, claro. 未老先衰， Ah, 没有事儿，就是还没有老， 就已 ok. 经显得很老了。就像 Quiere decir, Ah. hola, que somos jóvenes, pero vivimos como si fuéramos viejitos. 我在国内是小孩喊我爷爷的人， Ah. 不在国内。一岁的这个1年级的小孩喊我爷爷啊。 Ok. Dice que en China niños de primaria le llaman abuelo. 所以在国内我的辈分很高。 Entonces en China soy como muy de alto estatus. 我们的属灵的状态是不是未老先衰？ Entonces, de verdad, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Parecemos viejos espiritualmente? 没有激情，没有活力，没有热切。 ¿No tenemos pasión? ¿No tenemos fuerza? ¿No tenemos ganas? 没有激情，没有活力，没有热切， ¿No tenemos ganas? ¿No tenemos pasión? ¿No tenemos fuerzas? 这就是不冷不热，这就是未老先衰的属灵状况。 Esto significa que estás tibio. 都看过一个电视剧叫《激情燃烧的岁月》吗？没有，就是那个谁和那个谁演的。对对对， Una serie china. 孙没有关系，我是要讲说，可能我们留下的只有岁月的痕迹，却没有了激情。 Quiere decir, esta serie viene a decir como que solo nos quedarán recuerdos, pero en estos recuerdos han perdido toda la pasión.
弟兄姐妹们，不要只是活着而已，要与神同行。 De verdad, hermanos, no solo nos limitemos a vivir, sino que tengamos de verdad la presencia de Cristo 不 en 要只是 nosotros. 活着而已，要与神同行。 No solo vivir, sino caminar con Cristo. 如果我们没有与神同行，活着只是活着而已。 Porque si no caminamos con Cristo, estamos simplemente viviendo. 弟兄姐妹们，在这个没有热情的时代，我们要重燃热情。 Y de verdad, y en este tiempo que la gente está tan fría, tenemos que llenarnos de pasión por Cristo. 重燃热情，重燃活力，重燃生命。 Llenarnos de pasión, de vitalidad y de vida por Cristo. 来，我们看一下， Vamos, continuamos. 来一起读一下这几个词。来，预备起。 我讲到现在的热情，你到现在还不热情。 Pasión, tampoco la escucho todavía como pasión. Reaviva la pasión, recupera la vitalidad, renueva tu vida. 我都讲出汗了，我们还不热情。 Entonces, aunque estés sudando, todavía no tenéis pasión. 来，重新读一遍。 Otra vez. 来，预备起。 Vamos. 重燃热情，重燃活力，重燃生命，让圣灵的火浇灌我们，使我们可以重燃热情， Que el Espíritu, el fuego del Espíritu nos llene a cada uno de nosotros. 可以对福音有热情，对生命有热情，对侍奉有热情， Que tengamos pasión por el ministerio, por la palabra, por la verdad, 对教会有热情， por la iglesia, 对家庭有热情。 por la familia. 我们可以透过每天的赞美来宣告生命不同的属灵的状态。 Porque podemos declarar que nuestra vida es diferente 愿我们的生命侍奉教会，我们的关系充满着活力。 y que nuestras vidas, nuestras relaciones se llenen de vida de Cristo. 教会的复兴需要我们一同重燃热情，给教会、给生命注入活力。 Porque de verdad para el avivamiento de la iglesia necesitamos corazones apasionados por Cristo. 借着祷告，靠着圣灵，仗着真理， Y a través de la oración para buscar la verdad, 调整我们生命的状态， para corregir aquellas áreas que están incorrectas en nuestras vidas, 让我们充满热情， para que nos llenemos de pasión, 重燃热情， que nos llenemos de pasión, 重燃活力， que nos llenemos con vitalidad, 重燃生命。 renovar nuestras vidas. 第四个， Cuarto punto, 见证。 testimonio. 除夕教会的复兴的记号，第四个是见证，因为他们当时有一个词叫得众民的喜爱。 Entonces, en la primera iglesia había muchísimos testimonios porque querían agradar al Señor. 什么叫得众民的喜爱？ ¿Qué significa agradar a cada uno? 就是非基督徒认可了基督徒的生命， Es decir, que los que no creían en Cristo se agradaban de ver las vidas de los cristianos, 认可了他们所信的耶稣。 aceptaban a ese Cristo del cual compartían. 我们看一下经文，他们做了一件事情，什么事情呢？就是房屋公用。 ¿Qué hicieron? 当时不是一种很有力的见证吗？ ¿No era un testimonio grandísimo el compartir todas las cosas? 因为当时是奴隶阶层，是有很多的贫穷人， Porque había esclavos en esa época y había mucha pobreza. 但是好多人卖了田产家业，照顾有需要的人， Pero muchísimas personas vendieron todo lo que tenían y compartieron. 所以他们得众民的喜爱不是没有关系的， Entonces, de verdad, tiene relación con los que 是 no 因为 conocen 他们有 Cristo. 了见证。 Porque tenían testimonio en sus vidas. 当然，今天的房屋公用不适合用在教会， Por supuesto que ahora mismo este versículo no se puede usar aquí en la iglesia de hoy, 教会不会这样教，你也不会这样做， porque la iglesia no te va a enseñar así y tú tampoco lo vas a hacer. 你会变卖田产家业，然后分给个人吗？ ¿Venderías todas tus propiedades y tus bienes y distribuirlos según la necesidad de cada uno? 我想不会， Yo creo que no, ¿no? 所以我们也不会这样教你。 Entonces, yo tampoco te voy a enseñar 但是有 eso. 一件事情， Pero 就是 hay algo, 他们这种的见证，其实已经成了非常美的事情。 pero este testimonio es tan bello 见证不管何时何地何年代都不会过时， porque esos testimonios bellos nunca van a caducar. 所以初期教会是非常有影响力的教会，非常得招众民的喜爱。 Por lo que la iglesia del primer siglo era tan amada, ¿no? Por las personas, por la sociedad de entonces. 为什么很多人不愿意进入教会？为什么很多人不愿意信耶稣？ Pero ¿por qué ahora mismo muchas personas no quieren entrar a las iglesias, no quieren creer en Cristo? 我想可能有一个原因，就是教会与社会没有分别， Una de las razones porque la iglesia no se diferencia de la sociedad. 信耶稣与不信耶稣没有分别。 Los cristianos con los no cristianos no tienen diferencia. 弟兄姐妹们，没有了见证，我们就没有办法得众民的喜爱。 Hermanos, cuando nuestra vida no tiene testimonio, no vamos a llamar la atención de nadie.
我们的信仰是需要得到非基督徒的认可的。 Porque nuestra vida, nuestro estilo de vida, tenemos que atraer a las personas que no conocen a Cristo. 我们要活出与众不同的生命， Tenemos que ser diferentes en nuestra manera de vivir, 与众不同的生活， en nuestra actitud, 与众不同的道德， en nuestros valores, 与众不同的行为。 en nuestros hechos. 就像虽然都是在为生存， Entonces, es verdad que todo el mundo estamos aquí sobreviviendo, trabajando por nuestras vidas, 可是我们的生存当中可以充满热情， pero podemos tener esa pasión 这就是与众不同。 y esto es lo que nos diferencia de los demás. 他为什么喜欢你？ ¿Y por qué gustamos a las personas? 那是因为他身上有一个吸引你的特质， Porque tenemos algo que ellos no tienen, 对不对？ ¿sí o no? 那两个人谈恋爱，他总是要看对眼嘛， Dos personas enamoradas, ¿qué hacen? Se miran a los ojos, ¿no? 在他身上总是有一个他吸引他的地方。 Entonces hay algo que siempre nos gusta, ¿no? De esa persona. 那现在夫妻之间不也是需要有这个吸引，继续的来吸引吗？ Y yo creo que los matrimonios ahora mismo también seguimos necesitando eso, ¿no? Que nos atrae del otro. 我们这些基督徒的身上有没有吸引别人的特质？ Nosotros como cristianos tenemos algo que atraiga a los demás. 有没有吸引别人的特质？ ¿Tenemos ese algo? 基督的馨香之气 ¿Tenemos ese perfume de Cristo en nuestras vidas? 是吸引别人最好的特质。 Porque eso es lo mejor para atraer a las personas a Cristo. 我们身上有香气吗？ ¿Tenemos ese perfume de Cristo en nosotros? 不是擦擦擦擦擦擦喷的那个， No digo la colonia. 而是生命里面的香气。 De verdad que nuestra vida sea un perfume de Cristo en nosotros. 所以弟兄姐妹们，我们的生命有见证吗？ Entonces, hermanos, ¿nuestra vida tiene testimonio? 没有见证就没有影响力，福音就没法广传。 Porque si no tenemos testimonio en nuestras vidas no tenemos fuerza ni ninguna manera de atraer a la gente a Cristo. 初期教会为什么能够复兴？是因为他们有见证， La iglesia del primer siglo tenía testimonio y podían atraer a gente a Cristo. 他们活出了基督生命的样子。 Porque vivían sus vidas como la de Cristo. 在使徒行传的1章8节， En Hechos 1:8 dice, 圣灵降临在我们身上，得着能力， entonces cuando tengamos el Espíritu Santo tendremos autoridad y poder. 是为了做什么事情？ ¿Para qué? 做什么事情？ ¿Para hacer qué? 来，我们一起说一下做什么事情。使徒行传的1章8节， Hechos 1:8. 但圣灵降临在你们身上，你们就必得着能力，并要在耶路撒冷、犹太全地和撒玛利亚直到地极，做我的见证。 Ser testigos con gran poder de Cristo. 原来圣灵的能力降在我们身上，是让我们成为主的见证人。 Porque el Espíritu Santo en nosotros es para ser testigos de Cristo en la vida, en la tierra. 我们有没有成为耶稣的见证？ ¿Somos testigos de Cristo? 我们有没有彰显出基督的样子？ ¿Vivimos a la manera de Jesús? 我们个人的生命、生活、言行有没有呈现福音的大能？ ¿Nuestros hechos, nuestras palabras, estamos declarando a Cristo? 保罗说：“我们活着不再是我，乃是基督在我里面活着。 Pablo dijo, no vivo yo, sino Cristo en mí. 活着要呈现基督。 Que tenemos que tener a Cristo en nuestras vidas. 所以保罗说：“我活着就是基督。 Entonces por eso Pablo dijo, vivir es Cristo. ”来，请把这句话了，我们一起来说一下。保罗说这句话：“啊我 OK 活着就是基督。”来，预备，请。活着就是基督。 Vivir es Cristo. 为什么没有什么比我们的改变会带来大的影响力？ Porque no hay más cosas tan atrayentes que nuestro cambio en nuestras vidas. 我们在家庭当中， En la familia, 在职场当中， fuera en la sociedad, 在我们的个性里面 en nuestro carácter. 要有改变。 Tenemos que cambiar. 中国有句话， En chino hay un dicho. 你可能不会翻译，我都发抖了，开始。叫江山易改。哦，我知道。哦，你吓我一跳。本性难对改。对，江山易改，秉性难移。 Ya, ok. Bueno, pues eso, que es más fácil mover una montaña que cambiar nuestro carácter. 但是这句话是可以改变的， Pero este dicho se puede cambiar. 在耶稣里面，个性是可以改变的。 En Cristo podemos cambiar. 我们千万不要给自己一个标牌，我就是这样的人， No digas, yo soy así. 我改不了， No puedo cambiar. 爱咋地咋地， Entonces, si yo quiero ser así, pues soy así. 接纳就接纳，不接纳就拉倒。接纳就接纳，不接纳就拉倒。 Si me quieres, pues me quieres, y si no, pues te aguantas. 其实
原来我们的个性是需要改变的。 pero nuestro carácter tiene que cambiar. 我们觉得我们脾气好的人，请举手。开玩笑，开玩笑。OK， 你可以举手，因为吴传道没有反应。他有反应，有反应。OK, ¿quién piensa que tiene muy buen carácter? 如果我要举手的话，师母就一下就跳起来了。Yo no me atrevo a levantar la mano porque mi mujer se va a levantar. 有一个人叫约翰， Hubo una persona llamada Juan 他的脾气非常的火爆， y que era de muy mal carácter. 人不愿意接待他，他就要吩咐天上的火烧死他们。 Porque una persona que no quiso recibir les dijo, vamos a mandar fuego del cielo. 可是这样一个火爆的脾气被耶稣改变了， Pero una persona así, con ese mal carácter, fue cambiado por Jesucristo. 他成为了一个温柔的、有爱的使徒。 Se convirtió en un discípulo amado y dócil de Cristo. 不是不能改变，是我们不愿意被改变。 No es porque no podamos cambiar, sino que no queremos 我 cambiar. 们享受在我们的个性当中， Porque estamos muy a gusto siendo como somos. 我们享受在我们的自我当中， Estamos muy a gusto siendo egocéntricos. 没有改变哪来的影响力？ Porque si no cambiamos, no tendremos influencia. 所以别忘了，我们是基督的见证人。 No olvidemos que somos testigos de Cristo. 想要复兴，想要生命的复兴，就要靠着基督改变自己， Si quieres avivamiento, tienes que cambiar con Cristo. 成为基督有能力的见证人。 Que seamos testigos con gran poder de Cristo. 盼望着我们的弟兄姐妹们都成为温柔的人， Que de verdad que todos los hermanos aquí seamos personas dóciles 不是那个脾气火爆的人。 y no esas personas con mal carácter. 来跟你身边人说，成为温柔的人。 Que seamos mansos y humildes como 来说一 Cristo. 下，彼此说一下。 Seamos mansos y humildes. Seamos mansos y humildes de corazón. 如果你希望你的人生有魅力，成为温柔的人， De verdad, si tú quieres que tu vida sea atrayente, seamos personas dóciles, humildes. 我更要呼吁你把温柔留给家人， Entonces, de verdad, y te llamo a que seas más manso en casa. 因为伤害最多的其实是家人，不是别人。 Porque muchas veces cuando entristecemos muchísimo a la familia, 我们在职场当中，我们不会发脾气。 porque aquí en la iglesia quizás es más difícil, ¿no? Que nos enfademos con los demás. 我再说一句，人在屋檐下，不得不低头。 Ok, la persona baja la cabeza en cuanto ves nubes, 所以我们没有 ¿no? 脾气， No. 错了。没有事，没有事。 Oh, cuando es un techo bajo tienes que agacharte, ¿no? 啊，所以我们没有脾气， Por eso no nos enfadamos. 不会轻易发火。 Entonces aquí no te vas a enfadar de manera fácil. 但是我们把我们所有的脾气都留给家人。 Pero muchas veces llevamos ese enfado, esa ira a casa. 你有发现吗？那是你最亲近的人。 Y esa es la persona que tú más quieres. 我发现我们喜欢专门找最亲近的人伤害， Entonces muchas veces hacemos daño precisamente a las personas que más amamos. 就是国内一句话呀，来啊，互相伤害。 Entonces en China dice, venga, vamos a hacernos daño mutuamente. 温柔才是基督徒的生命， Entonces de verdad el ser manso y humilde es ser cristianos. 改变才会带来复兴。 El cambio traerá avivamiento. 最后一个， Último punto, 参与。 participar. 初期教，我们看一下经文。初期教会的弟兄姐妹们，他们是参与者，不是旁观者。 Porque esos hermanos estaban en acción, no solo estaban mirando, observando. 他们参与祷告，他们参与团契， Oraban, se reunían, 他们有彼此的交接。 se compartían cosas. 彼此的交接就是在讲团契。 Se referían a tener reuniones 他们有 constantemente. 参与教会的事工， Participar en el ministerio de la iglesia. 他们有参与祷告，有参与敬拜，有参与传福音， Adoraban, predicaban, 他们有参与教会的需要， ayudaban las necesidades, cubrían las necesidades de la 因为他们 iglesia. 卖了一切去关顾有需要的人。 Porque vendieron todas sus propiedades y sus bienes para cubrir esas necesidades. 为什么初期的教会能够复兴？是因为他们参与到了教会的复兴当中。 Ellos avivaron porque se metieron de lleno en la iglesia, en sus necesidades. 现在教会的危机是崇拜变成了表演，而非参与。 Entonces ahora mismo la crisis de las iglesias actuales es que se ha convertido en un espectáculo. 大部分的弟兄姐妹们成为了旁观者，而不是敬拜者。 Y muchos hermanos se han convertido en meros espectadores y no colaboradores. 成为了热心的观众，而不是忠心的门徒。 Solo espectadores apasionados, pero no colaboradores apasionados. 好像在我们的生命当中总是这么的分得很清楚。 Entonces parece que nuestra vida está tan separada claramente.
教会是教会的事情，你的事情是你的事情。 Entonces, la iglesia es la iglesia, mis cosas son mis cosas. O sea, tenemos una línea muy clara. 好像在聚会，其实心不在这里。 Entonces, parece que estamos en el culto, pero nuestro corazón no está aquí. 我再说一句，人在曹营心在汉，没有关系，是告诉我们，我们人来聚会了，心却不在这里， Ok, básicamente es eso, ¿no? Que la persona está aquí, pero nuestro corazón no está aquí. 是吗？ ¿Sí? 心在这儿吗？ Nuestro corazón está aquí. 人在这儿一定没问题，我都看到了。 Porque sí, las personas sí os veo, os veo. 心在哪里？ Pero ¿dónde está tu corazón? 那心在这儿的也举手，请看一下。 Levantamos la mano. 好，你想我心不在这儿，我跑哪去了？ Si no estoy aquí, mi corazón, ¿dónde estoy entonces? ¿Dónde está? 好像我们总是在两条轨道上行走， Porque 没有 parece que 任何的交集。 estamos como caminando en dos caminos constantemente. 讲员讲讲员的，你听你的， Entonces, bueno, yo hablo lo que tengo que hablar y tú escuchas lo que tienes que escuchar. 没有改变， No 没 hay 有 cambio 没有要立志去遵行神的话语。 No, no hay cambio, no estamos deseosos de comprender la palabra. 弟兄姐妹们，希望泉的教会是我们共同的家， De verdad, hermanos, un río de esperanza en nuestra casa. 我们都是神家里面的一员， Somos todos parte de esta casa. 我们是家里人，不是客人。 Somos familiares, no somos invitados. 来，请说我是家人，不是客人。 Digamos, somos familia, no somos invitados. 来，预备琴。 Somos familia, no somos invitados. 客人和家人的区别是什么？ ¿Qué es la diferencia de un familiar y un invitado? 是什么？你去家里去别人家做客，你是客人， Entonces tú cuando vas a casa de un amigo que te ha invitado, ¿qué haces? 那基本上不会让客人做事情， Entonces normalmente no dejamos al invitado hacer nada, 就 ¿no? 是享受这个这个 Chietai. 吃饭。 Ok. Entonces, bueno, antes pues que disfrute de la comida. 但是这个家人要操心，要负责接待的事情。 Pero cuando somos familia, ¿qué hacemos? Todos nos preocupamos, ¿no? ¿Por qué preparar? ¿Qué hacer? 那我们作为希望泉的一员，我们有没有操心我们教会的事情？ Y de verdad, como parte de la gran familia de Río Esperanza, ¿te has preocupado por las necesidades de la iglesia? 我在讲教会的复兴和突破是每一个人的事情。 Os vuelvo a repetir, porque el avivamiento de la iglesia 希望泉教会的复兴和突破是每一个基督徒的事情。 es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros el avivamiento de la iglesia. 如果我们有事不关己、高高挂起的这种的思想，那么将来都要交账。 Porque si no tenemos... 意思是说，如果教会的事情跟你没有关系， Okay. Si no tenemos pasión y no nos importan las necesidades de la iglesia, 别忘了我们都要交账。 tenemos que entregar o sea, tenemos que rendir cuentas a Dios un día. 教会的复兴和突破是每一个希望泉弟兄姐妹的事情。 De verdad, es responsabilidad de cada uno de nosotros que formamos parte de la iglesia de Río de Esperanza. 新约人人皆祭司。 Entonces, de verdad, en el Nuevo Testamento somos todos sacerdotes. 来，我们看一下。 Vamos a ver. 来，我们一起来读，来预备琴。全民皆兵，参与教会的复兴运动。全民皆兵，参与教会的复兴运动。 Todo el pueblo de Dios participa en el avivamiento de la iglesia. 参与大使命的托付。 Todos tenemos que participar en la gran comisión. 参与福音的工作。 Tenemos que participar en el evangelismo. 参与祷告的生活。 Tenemos que orar. 参与侍奉。 Tenemos que participar en el ministerio. 教会的复兴是每一个人都要参与进来的。 Porque todos tenemos, es necesario, eres imprescindible en la iglesia. 弟兄姐妹们，在你的眼里面不能只有你自己， En tus ojos no puedes tenerte solo a ti mismo. 不能只有你的一切。 No solo eres tu todo. 我们需要看到教会的需要， Porque tenemos que ver las necesidades de la iglesia. 我们需要看到在教会的成长和复兴当中，我们有责任。 Tenemos que ver que somos partícipes, somos responsables del crecimiento, del avivamiento de la iglesia. 我们来到神面前，应当祈求的是， Porque vamos a orar todos juntos y desear todo esto juntos. 主啊，在希望泉的教会，我可以参与什么？ Preguntarle a Dios, Dios, ¿cómo puedo participar en la iglesia? 主啊，在国度的施工上，我可以参与什么？ En el reino, ¿qué puedo hacer para la expansión del reino? 在教会的复兴上，我可以参与什么？ En el avivamiento, ¿qué puedo hacer, Señor? 我可以为你做什么？ ¿Qué puedo hacer por ti, Señor? 你让我为你做什么？ Déjame participar. 这才是我们需要每天去祈求的。 Y esto es lo que tenemos que pedir. 总要让自己有限的年岁和资源
参与到神无限的计划当中 De 才有 ver- 意义。 Que de verdad que pongamos nuestras vidas limitadas en las manos ilimitadas de Dios. 我们举些例子，雅各井的施工，弟兄姐妹们，你想要参与什么？ Entonces, en el ministerio del Pozo de Jacob, ¿tú cómo puedes participar? 我边讲的时候，边请你有认真的思考， Entonces, de verdad, porque te estoy preguntando, pero te pido de verdad que reflexiones sobre 我们可 ello. 以参与什么？ ¿Qué podemos hacer en 在 este 希望泉 ministerio? 复兴的这件事情上， Para en este avivamiento de la iglesia, ¿qué podemos hacer? 雅各井的施工，我们可以参与什么？ En el ministerio del Pozo de Jacob, ¿qué podemos hacer? 诗班我们可以参与什么？ En el coro, ¿qué podemos hacer? 主日学青少年我们可以参与什么？ En la escuela dominical, ¿qué podemos hacer? 传福音我们可以参与什么？ En evangelismo, ¿qué podemos hacer? 关怀我们可以参与什么？ Para ir a preocuparnos por los hermanos, ¿qué podemos hacer? 哪怕只是在教会里面打扫卫生，其实都是在侍奉。 Entonces, de verdad, aunque sea barrer un poco el suelo en la iglesia, también estás participando. 在祷告上我们可以参与什么？ En la oración, ¿qué podemos hacer? 我们要成为别人的守望者。 Tenemos que ser protectores de los demás, 所以弟兄 cubrirles 姐 en 妹 oración. 们，我们可以参与什么？在教会的复兴当中， ¿Qué podemos hacer dentro de la iglesia? 我们可以开放家庭吗？ ¿Podemos cuidar de las familias 让家庭可以成为一个接待神子民的地方。 para que esas familias puedan ser casas, que puedan recibir a hermanos en sus casas? 你愿意别人打扰你的生活吗？ ¿Estás dispuesto a que la gente te moleste? 你愿意别人打扰你家里的干净吗？ ¿Estás dispuesto a que la gente manche tu casa? 你愿意将家庭敞开来服侍主吗？ ¿Estás dispuesto a abrir tu casa para servir a Dios? 圣经上说，接待天使就要得天使的赏赐， Entonces, de verdad, cuando tú recibes a ángeles en tu casa, recibirás bendiciones de los ángeles. 接待神的儿女就会得神儿女的赏赐。 Cuando tú recibes a hermanos en Cristo, Señor, seremos bendecidos por Cristo mismo. 别人去你家，你给他一杯凉水， Cuando alguien viene a tu casa, tú le ofreces un vaso de agua, 你都要得赏赐。 tú vas a ser bendecido por ello. 更何况是敞开家庭去敬拜、去接待神的儿女，一起来敬拜神。 Y mucho más cuando abrimos las casas a recibir a los hermanos en Cristo. 弟兄姐妹们，在教会的复兴当中，我们可以参与什么？ Entonces, hermanos, en el Evangelio, ¿qué podemos hacer? 使用神给你的恩赐，做基督的精兵，参与教会的复兴当中来。 Entonces, de verdad, usa tus dones para avivar. En la 每个人 iglesia. 都有一种恩赐， Porque todos tenemos algún don. 这是圣灵随己意分给个人的， Porque esto, el Espíritu Santo es para cada uno de nosotros. 是要成全圣徒，建立基督的身 Que 体。 tenemos que formar discípulos para ser discípulos de Cristo. 弟兄姐妹们，发掘神给你的恩赐，参与到神的事情上来， De verdad, hermanos, busquemos cuál es tu don y participa en el Evangelio. 运用所得的恩赐，服侍人，服侍主。 Para que podamos servir a Cristo y a los demás. 有些时候我们发现，其实不是没有能力，不是没有恩赐，是我们没有愿意的心。 Muchas veces nos damos cuenta de que no es que no tengamos dones, sino que es que no queremos. 有愿意的心，就会蒙悦纳。 Pero cuando tú quieres, será recibido agradable a Dios. 不是没有能力，不是没有恩赐，是我们有没有愿做的心。 No es porque no tengas poderes, no tengas habilidades, Señor, que tú no quieres, no tienes ese corazón. 弟兄姐妹们，你愿意为神国的扩张，为福音的广传，为千千万万失丧的灵魂，为教会的复兴参与进来吗？ Hermanos, por la expansión del reino de Dios, por la predicación del Evangelio, por las innumerables almas perdidas y por el avivamiento de la Iglesia, ¿estás dispuesto a unirte? 投入你的时间、精力、物力、财力，投入你的热情、生命、祷告和恩赐， Invierte tu tiempo, tu dinero, tus ganas, tus fuerzas, tu corazón en tus dones 参与到神国度的侍奉当中， para la expansión del reino de Dios, 参与到希望泉复兴的过程当中。 para el avivamiento del río de esperanza. 弟兄姐妹们，你愿意吗？ ¿Deseas unirte? 你愿意让我们成为一个复兴的人吗？ ¿Estás dispuesto a ser una persona avivada por Cristo? 你愿意燃烧你的生命为主做工吗？ ¿Deseas que esa llama vuelva a encenderse para servir a Dios? 你愿意投资你的精力和一切放在教会的复兴当中吗？ ¿Deseas invertir en la iglesia todo lo que tengas para el Evangelio? 我们来读这句话，来预备起。 Vamos a leerlo. 希望全教会的复兴、突破与成长，是每一位弟兄姐妹的事情，是每一个人的责任。我请大家把这个每一位弟兄姐妹改成我，把每一个人改成我，我们再来读。教会的复兴、突破与成长是我的事情，是我的责任。阿门。 Amén.
El avivamiento y el avance y el crecimiento de la Iglesia Río de Esperanza son responsabilidad de cada hermano y hermana y de cada persona. Cambiemos cada hermano y hermana y cada persona por yo, por mí, ¿vale? Mí. Vamos allá. El avivamiento, el avance y el crecimiento de la Iglesia Río de Esperanza son mi responsabilidad y mi persona. 怎么才能复兴？我们看一下， Vamos a ver. 以恒切祷告开始，因基督真理改变，用热情取代躺平，用见证赢得人心，以愿做的心参与教会的复兴。 Comenzar con oración perseverante, ser transformados por la palabra, por la verdad de Cristo, sustituir la pasividad por pasión, ganar corazones con el testimonio y participar en el avivamiento de la Iglesia con un corazón dispuesto. 我们一起起立来祷告，请大家起立。 Nos levantamos, vamos a orar. 我们祈求圣灵像昔日降临在初期教会一样，也充满我们的教会，像昔日的初期教会一样，复兴昔日的教会，也复兴我们的教会。我们来祷告，让圣灵真的在我们里面动工，让我们参与到教会的复兴当中，让我们的生命充满热情。弟兄姐妹们，好好的为主而活，好好的使用我们的生命，参与到神国度的侍奉当中。我们一起来祷告，让圣灵浇灌我们，让我们得着能力。我们一起为教会的复兴同心合意的恒心的来祷告。我们一起为了我们个人的改变来祷告，我们为着我们愿意做的心来祷告。我们祈求圣灵充满我们，我们一起来祷告。主啊，我们祈求你圣灵降临在我们生命当中，带领我们充满我们的心。主啊，我们需要你，需要你在我们生命当中来充满我们，来怜悯我们。主啊，来复兴我们。主啊，我们需要你，你带领我们进入到你的生命当中。啊，你带领到我们的生命当中，与我们同在。主啊，我们同心合意的恒切的求你复兴希望泉的教会，复兴希望泉每一个弟兄姐妹的生命，复兴我们的灵性，让我们的生命重燃热情，让我们的生命重燃活力，让我们生命重新对教会、对侍奉、对福音充满热情，对家庭充满热情。主啊，翻转我们，像昔日改变彼得、约翰一样的来翻转我们的生命，让我们能透过我们的见证去得众民的喜爱。主啊，帮助我们，让我们不是活着，让我们可以与你同行，不是活着，而是让我们可以参与到你永恒的事工当中，参与到那些万万千千万万的破碎的灵魂当中，参与到那些主啊教会的复兴当中，参与到神国的事情当中。主啊，让我们的心愿意的向你敞开，愿意的向你敞开，以致你的话语可以进入到我们的生命当中。主啊，我们说我们在这里，差遣我们，差遣我们去赢得千千万万失丧的灵魂，差遣我们参与到教会的复兴当中，差遣我们，让我们可以成为你自己最美的见证。圣灵啊，你降临在我们的中间，像昔日充满初期的教会的弟兄姐妹一样，充满在我们的生命当中。圣灵啊，搅动我们的心，让我们可以好好的为你活着，搅动我们的心，让我们的生命充满热情，搅动我们，让我们不是为自己，还可以为你而活着，搅动我们，让我们参与祷告，参与侍奉，参与到福音的工作当中，搅动我们，我们需要你来搅动我们。主啊，燃烧我们的心，让我们为你活着，燃烧我们，让我们做你的见证。主啊，复兴我们，真的要复兴我们，像复兴昔日的初期教会一样，
圣灵降临的时候，你也复兴我们的教会，复兴我们的生命，得着我们的心。我们真的需要你，耶稣降临在我们的生命当中，引导我们，感动我们，充满我们，让我们得着你的能力。谢谢你，听我们的祷告，奉主的圣名，阿们。好，请坐。